Y acá también, por favor. Acabo de soy ingeniera, es ingeniera geóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una maestría en gestión de riesgo de desastres de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es evaluadora de riesgos acreditada por CNP y actualmente ocupa el cargo de coordinadora de geoprocesos en ANTE. Cuenta con amplia experiencia en la evaluación y supervisión de peligros geológicos, además de un manejo avanzado de sistemas de información geográfica. Ha participado activamente en la implementación de modelos de análisis para la elaboración de riesgos de desastres, con un enfoque especial en la elaboración de mapas de susceptibilidad a deslizamientos. Damos paso, por favor, a la ingeniera con varios aplausos. Buenas noches. Antes que nada, agradecer al GIPE por la invitación, a todos los presentes y a los que también nos están viendo por las redes sociales. Ahí estoy viendo que hay varios que están atentos a esta presentación. Bueno, para mí es súper importante estar acá porque vengo a hablar de algo que me encanta, que son los GIS y el manejo que se tiene con la gestión de riesgos y desastres. Entiendo que la mayoría de los chicos llevan ArcGIS o QGIS o Sistemas de Información Geográfica en el tercero y en el cuarto ciclo, así que me parece que me van a entender muy bien de lo que he venido a hablar aquí. El siguiente, por favor. Como parte introductoria, y para reforzar lo que dijo el ingeniero Leonel, quiero comentarles esto, ¿no? El GeoCamín es una base de datos que muestra muy bien todo lo que se puede hacer con sistemas de información geográfica. Y esta base de datos es muy completa. Tiene más de 25.000 puntos registrados de fenómenos de movimientos en masa, compuestos por caídas, deslizamientos, flujos y otros tipos de eventos. Estos 25.000 puntos que referenciados se han registrado en los últimos 24 años, lo que quiere decir que es una data completa con la que podemos trabajar, ¿no? Ahora, una actualización reciente de este registro mostró que se han identificado 2.170 puntos vulnerables, de los cuales 666 han calificado como zonas críticas. Entonces, ya de entrada vemos que los sistemas de información geográfica que registran todos estos puntos nos dan un panorama real de toda la información con la que podemos trabajar. En cada diapositiva, que seguramente les van a compartir a los asistentes, hay un link en donde pueden verificar o pueden ingresar a los visores que les voy a ir comentando. Adelante, por favor. Y acá viene una pregunta interesante. ¿Por qué son importantes los SIG, o sea, los sistemas de información geográfica, en la gestión de riesgos y desastres? Podríamos hablar un día entero de por qué son importantes, pero quiero resumir en lo siguiente, ¿no? Primero es importante porque podemos analizar espacialmente y zonificar los riesgos. Los geólogos, aparte de ir a campo, de recolectar datos, tenemos una capacidad tremenda para analizar cuáles son las zonas en donde pueden ocurrir ciertos eventos. Y para eso nos ayudan los GIS. Luego tenemos la evaluación del impacto. Por supuesto que sí. Una vez que zonificamos, sabemos hasta dónde va a llegar este posible peligro o estos eventos, ¿no? Como ya hemos visto en las ponencias anteriores. Además, nos va a permitir gestionar recursos y decisiones informadas. Porque, nuevamente, una vez que estamos en el trabajo de campo, una vez que tomamos experiencia, también somos capaces de tomar decisiones en todo el proceso de la gestión de riesgos de desastres. Así que los GIS nos ayudan en eso, nos dan un panorama claro para ver las zonas en donde existen ocurrencias de peligros. Y es más fácil tener un visor general que revisar un informe que puede tener muchas hojas. Que no digo que esté mal, pero sí nos puede minimizar el tiempo. Siguiente, por favor. Luego acá también podemos ver otro caso de éxito que también tiene que ver mucho con el INGENET, que se llama el visor Perú en alerta. Nuevamente ahí el link para que puedan ingresar. Es un visor clásico, pero que muestra las zonas que se caracterizan por ser zonas críticas, y además también cuando uno entra en ese link puede, digamos, interactuar para ver cuáles son las que son, digamos, que se ubican en las zonas de mayor riesgo, en las zonas de la costa o en los diferentes lugares de nuestro país. Y eso es importante, zonificar y conocer cuáles son esos riesgos. Adelante. Luego, también acá hablamos acerca de otro elemento muy importante que es el mapa de susceptibilidad a movimientos en masa. Lo puedo mencionar 1000 veces en todas mis presentaciones y es muy especial para mí. ¿Por qué? Es un elemento, es un mapa, un modelo que nos muestra en todo el país donde existe la probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa. Esto implica deslizamientos, caídas de roca. Es un mapa de entrada en el que uno puede
ubicar y caracterizar las zonas en donde estos eventos pueden ocurrir. ¿Y por qué eso es valioso para un geólogo? ¿Porque solamente se puede ver? No, porque antes de ir al campo es muy probable que revisemos los datos. Y antes de ir al campo es importante saber a dónde vamos a ir. Si nosotros en nuestros trabajos de gabinete ya sabemos cuáles son las zonas de alta susceptibilidad, por ejemplo, de deslizamientos, ya vamos sacando con la seguridad de lo que vamos a encontrar allá. Y eso caracteriza muy bien a los geólogos. Además, hay otros estudios que caracterizan a los movimientos en masa, como son los estudios ambientales de las cuencas. Son estudios que fueron hechos en el 2010, pero son importantes. ¿Por qué? Porque en esos estudios explican claramente la metodología de manera sencilla para llegar a hacer estos planos, estos mapas. Y nosotros como geólogos que sabemos usar GIS podemos realizarlos tranquilamente. Adelante, por favor. Luego también está el visor de SIGRI, que es el visor de CENEPRED, que también compila mucha información del INGEMET, pero también es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque tiene dentro de su gestor de datos muchos de los informes de evaluación de riesgo. Y los geólogos que nos queremos dedicar a gestión de riesgos es importante que conozcamos esos informes y esos métodos. El siguiente, por favor. Y ahora, después de tantos visores que hemos visto, ya sea del CNPRED, ya sea del GEOCAMIN, de todas las entidades estatales, porque en realidad yo les he mostrado lo que es más significativo, pero viene una gran pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con toda esta información como geólogos? ¿Nos dedicamos solamente a verla, a tener un panorama global? ¿Qué es lo que podemos hacer? Muchas cosas, ¿cierto? Adelante, por favor. Bueno, este visor que está acá ha sido hecho completamente con datos gratuitos de GeoCamin. ¿Cómo se hace? ¿Con qué software? Hay varios softwares con los que se pueden hacer. Están los softwares de ESRI, pero también hay softwares gratuitos que tienen que ver con todo el formato de QGIS con los que se pueden realizar. ¿Necesito saber programar? No, pero el que programa tiene más ventaja en hacerlo. Esto es muy intuitivo, pero el que programa lo hace mucho más rápido. Por ejemplo, en este panel de control que realicé con los datos del INGEMET, muestro este tramo que está ahí, que es el nuevo tramo de la carretera central. Simplemente hice un recorte del mapa de susceptibilidad, que está súper bien hecho, y ya yo tengo una aproximación de las zonas más susceptibles a la ocurrencia de deslizamientos y cuáles son los movimientos en masa que ocurren ahí. ¿Qué más puedo hacer? Por ejemplo, si yo tengo que analizar una carretera, una hora lineal, y tengo todos los puntos de información gratuita, puedo hacer un análisis de densidad. Un análisis de densidad hecho en sistemas de información geográfica me va a permitir cuáles son las zonas que tienen mayor densidad de deslizamientos. Y entonces yo tengo otra vez un panorama global antes de ir al campo. Entonces yo ya voy con herramientas de este tipo y voy con la seguridad de que en tal tramo de la carretera sé lo que voy a encontrar. Voy y verifico con todos los conocimientos que he aprendido en la universidad y que sé muy bien hacerlos en campo. El siguiente, por favor. Este, por ejemplo, es otro panel de control. Como ya les había dicho, hay varias fases en la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Hay una fase que es la de estimación, pero también hay una fase que tiene que ver mucho con la gestión, ¿no? De ver, por ejemplo, rápidamente cuáles son las infraestructuras que han sido afectadas. En este caso, lo que se realizó fue tomar todos los datos de los centros médicos, ¿no? De centros de salud, y ver cuáles han sido afectados en la temporada de lluvias, que si no me equivoco es el año 2022 o 2023, ¿no? Entonces ahí ya tengo rápidamente una visión de cuáles son los centros afectados y puedo mostrar de una manera rápida y fácil de comunicar a las entidades que toman decisiones. Como geólogos también tenemos la responsabilidad de aprender y saber comunicar bien. Y muchas veces la comunicación en estos tiempos no es solamente hablando, no es con informes. Todos sabemos que la comunicación visual que llega a través de los dashboards, de los paneles de control, es mucho más efectiva. Como profesional de la geología, yo tengo la capacidad y si sé usar los recursos, de decirle a las autoridades cuál es la situación. Si la autoridad de un gobierno local o regional entiende esto de manera más lúdica, es más fácil que nosotros transmitamos el mensaje. El siguiente, por favor.
ejemplo, hay otro panel ya que es un poco más complejo. Todo esto es hecho con información gratuita. Ya, acá se utilizó la aplicación del dashboard de ArcGIS, pero también se puede hacer con un software gratuito. ¿Y qué es lo que se quiere mostrar acá? Acá se resumió el resultado de un informe que hizo la Contraloría, en donde inspeccionó a más de 500 entidades de los gobiernos locales, regionales, municipalidades, consultando cómo era el estado de sus informes de prevención y de reducción de riesgos de desastres. ¿Y qué resultó en ese informe de más de 500 hojas? Resultó que el 78% de todas las entidades no cumplían o todavía no habían hecho esta normativa o estos estudios que se les solicita, para la gestión de riesgo de desastres. Entonces, todo este informe que realizó la Contraloría se resumió en este panel de control. En ese link también van a poder ingresar y ustedes mismos van a poder interactuar. Por ejemplo, yo voy a buscar acá una ciudad o una región o una población y ahí voy a ver si su municipio cuenta o no con el informe. Entonces, esto es mucho más fácil de entender, mucho más rápido de entender y sobre todo mucho más accesible para las personas que están involucradas en los temas de gestión de riesgos de desastres. Entonces, muchas veces decimos, ¿no? Los tomadores de decisiones tienen problemas, no nos entienden, hablamos en otro idioma. Pero yo les vengo a plantear algo. Puede ser que sea cierto, pero ¿qué pasaría si nosotros les mostramos la información de otra manera? Y para eso están estos recursos que tienen que ver con los sistemas de información geográfica. El siguiente. Justo yo había puesto como un video de cómo interactuaba, pero puedes pasarlo porque ya expliqué. Ahora, otro nivel de utilización de datos, aparte de mostrar en resumen los datos y los paneles de control, es que nosotros, como profesionales, también podemos hacer nuestros modelos de susceptibilidad. Estamos acostumbrados muchas veces a que como la gestión de riesgos de desastres, digamos, tiene que ver con muchas profesiones, todos tienen un aporte específico, estamos a veces muy acostumbrados a que el profesional de la ingeniería geográfica realice estos modelos. Pero yo les tengo una noticia bien importante. Los geólogos, al tener mucha expertise en campo, sabemos claramente cuáles son los inputs que necesitamos para hacer un mapa de susceptibilidad, por ejemplo, a deslizamiento. Conocemos muy bien la litología, hemos estado en campo, sabemos cuáles son las pendientes en donde ocurren los deslizamientos, si es importante la cobertura vegetal o no, que ya lo mostraron muy bien en otras presentaciones, que sí es relevante, y si la hidrogeología también es relevante en la ocurrencia de deslizamiento. Entonces, como conocemos el terreno, sabemos muy bien cuáles son todos estos elementos. Si a eso le sumamos que manejamos ArcGIS a un nivel más alto, podemos tranquilamente realizar estos modelos. Y acá es bien importante porque, como expertos, tenemos que dar una ponderación, ¿no? Al momento de hacer el modelo, tenemos que ver cuánto de importancia le damos a la pendiente de la ocurrencia del deslizamiento, cuánto de importancia le damos a la litología, ¿no? Si en esa zona donde yo estuve, la litología está erosionada, ¿cuántos puntos le tendré que poner? ¿Quién mejor que el geólogo para poner esos puntos? Ahora, para realizar este tipo de modelos hay muchas metodologías. Están las metodologías multicriterio, que tienen que ver con ese puntaje, con el expertise que nosotros les damos, pero también hay metodologías más avanzadas, que tienen que ver con metodologías estadísticas, que ya requieren de muchos datos para poder hacer análisis y correlaciones más importantes. Pero también el estado del arte de estos modelos muestra que se pueden hacer modelos de predicción automática con todo lo que tiene que ver ya con el machine learning y otros datos más. Entonces, hay 1001 posibilidades para hacer estos modelos. Va a depender de uno. Por supuesto que si queremos algo práctico, no vamos a irnos tanto a juntar, digamos, a tener un análisis más detallado, con muchos datos. No. Con el conocimiento de campo y nuestro criterio de geólogos, podemos tranquilamente utilizar un mapa multicriterio. Me explico. Yo ya tengo información de entrada de ingeniero. Sé en campo cuáles son las zonas que tienen susceptibilidad de deslizamiento. Pero con los datos que yo recolecté, también puedo afinar estos modelos y esa es una herramienta poderosa y valiosa para mostrar y comunicar bien dónde son las zonas en donde pueden ocurrir eventos.
y ahí abajo también les puse otros links que nos van a llevar a papers en donde pueden encontrar distintas metodologías para que desarrollen sus modelos. El siguiente, por favor. Todo lo que les comenté y les hablé tiene que ver mucho con el SIG aplicado a los movimientos de masa, en especial a los deslizamientos. Pero el mundo SIG es amplio y es complejo, porque abarca muchas áreas. Una área importante que podemos analizar con los SIG son las imágenes IDA. Ahí podemos también estimar volúmenes y ver modelos de elevación digital para analizar movimientos en masa. También podemos hacer un análisis multitemporal de imágenes. Como ya hemos escuchado antes, es importante que en la gestión de riesgos veamos la planificación urbana, ¿no? Y vemos, por ejemplo, esta imagen que es del 2002 versus esta imagen que es del 2024 y hay diferencias relevantes, ¿no? Entonces es importante el manejo de imágenes. También podemos hacer mapas de peligro, de vulnerabilidad y también modelos de inundación, ¿no? Hay distintos software como LEGRAS, pero nos apoyamos también con el GIS para poder hacer esos modelos. Todo esto con datos gratuitos que nos sirven para hacer modelos de entrada y luego con nuestra experiencia de campo y datos que recolectamos en campo para hacer modelos más específicos. El siguiente, por favor. Entonces, esto ha sido una presentación así como rápida, porque sé que es un poco tarde, pero las conclusiones son las siguientes, ¿no? Número 1, tenemos mucha información libre a la que podemos acceder, gratuita, sin pagar nada y sobre todo, información de calidad, de muy buena calidad. Información con la que se hacen tesis de pregrado, tesis de maestría, todas con datos gratuitos, si es que están en el mundo aquí. Luego, capacidad de análisis. Ya sabemos, el geólogo es un experto en el campo, pero tiene una gran capacidad de análisis que muchas veces se queda en los informes de campo. No debe ser así. Tenemos que ir más allá. Tenemos que hacer un análisis y mostrarlo de manera visual con diferentes recursos. Luego, hay una mayor capacidad para la gestión de riesgos de desastres. Por supuesto que sí, porque en la gestión de riesgos de desastres, en todos sus procesos, en algún momento, muchos geólogos llegan a ser tomadores de decisiones. Entonces, si yo veo un dashboard en donde me indican las zonas concretas en donde yo me tengo que dirigir y programar, digamos, la ubicación de un albergue, programar la distribución de recursos, voy a hacerlo rápido si tengo un buen planteamiento, ¿no? Con GIS. Y luego, finalmente, herramientas de difusión, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Difundir de manera visual los resultados que muchas veces encontramos en un informe que a veces nos cuesta leer mucho. No debería ser así, para nada, ¿no? Debemos ser concienzudos y leer todo. Pero en las épocas en que vivimos, también debemos consultar y tener herramientas prácticas y visuales. Y finalmente en este gráfico que está ahí muestra todo el ciclo de la gestión de riesgo de desastres y cómo se relaciona con los GIS. Ahí también tienen esos vínculos y pueden descargar el paper donde habla a mayor detalle. El siguiente, por favor. Y eso sería todo. Ahí tienen mis datos. Si alguien está interesado en los GIS y en la gestión de riesgo de desastres, no duden en llamarme. Yo soy una apasionada de estos temas, así que puedo apoyarlos. Si alguien tiene interés en hacer tesis en estos temas, también me convocan, me invitan y yo los puedo apoyar. Eso sería todo. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros